El día de hoy la doctora Jessica Pacheco nos va a hablar sobre el tema de cáncer y embarazo, el reto de sobrevivir y dar vida. Eh, Antes de eso, vamos a dar algunos anuncios para el conocimiento de todos. El mes pasado tuvimos en la ciudad de Toluca el Congreso Regional de la Región 6 de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Fue un congreso muy exitoso, una calidad académica muy alta para quienes nos pudieron acompañar, estuvo padre. Pero lo que nos corresponde a nosotros anunciar ahorita en la sesión es algunos de los acuerdos que se llegaron en la Junta de Presidentes de la Federación. El primero de ellos, a la convocatoria del doctor Rebolledo, que es el actual director de la región, pues que ya tenemos un logotipo propio de la región 6. Se sometió a un concurso entre todos los colegios de la región. El colegio que ganó fue el colegio de Tlaxcala. Ese fue el logotipo que resultó ganador. Y bueno, nosotros quedamos por ahí en tercer lugar más o menos. Pero bueno, esto es para darles a conocer esta imagen de identidad que nos debe reconocer a nosotros como región y de esta manera ser más partícipes y apoyar más a todos los eventos que tengamos dentro de los colegios. El segundo punto importante que se llegó en la Junta de Presidentes, pues es la elección del nuevo director de la región 6. El lugar que ahorita está ocupando el doctor Rebolledo, a partir de octubre de este año, lo va a ocupar el doctor Ramón Rivera, expresidente del colegio, actual presidente del colegio médico, y es el que se va a encargar de todas las actividades académicas y de logísticas de los colegios de la región. No está el doctor Ramón, pero pues le mandamos felicitaciones a su nuevo cargo. Y bueno, dentro de los eventos que tenemos programados para este mes, los invitamos a este curso que por iniciativa del doctor Rebolledo, doctor Guadarrama, los directivos de la federación, y al darse cuenta de que la mortalidad materna vuelve a ser otra vez, o vuelve a retomar los factores de preeclampsia, eclampsia y hemorragia, nos hemos dado a la tarea de organizar este curso. Va a ser virtual, gratuito para todos los colegiados. Tiene un gran contenido académico, profesores nacionales y de reconocimiento internacional. Ese es el programa. Así, bueno, para no hacerles larga la explicación, va a ser 6 días de curso. Está dividido en 2 módulos. El primer módulo va a ser el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 10 de 8 a 10 de la mañana. Sí, estos son los temas que se van a ver. Va a estar coordinado por los profesores del curso. Y bueno, va desde aquellos factores que predisponen. El primer módulo va a ser dirigido a la enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia y eclampsia. ¿Sí? Y el segundo módulo, que es igual 3 días, pero de la siguiente semana, dirigido hacia hemorragia obstétrica. Esos son los temas que se van a tratar. Está el doctor Guadarrama, está el doctor Mario Bosch, está el doctor Valentín Tobar, el doctor Mir, el doctor Posadas. Realmente son médicos que se han ganado un reconocimiento y un posicionamiento en el manejo de este tipo de entidades. Entonces los esperamos. Quien necesite, en teoría ya se mandó el enlace vía correo electrónico, lo estamos trabajando para que se llegue por WhatsApp. Entonces, quien tenga la intención o le interese el curso, pues ya sea que se comunique con nosotros y le mandamos el enlace para que se pueda inscribir. Ahorita ya va más de 400 inscritos. Apenas se lanzó la convocatoria esta semana y ya llevamos más de 400 inscritos. Entonces esperemos pues tener buena convocatoria nuevamente y contar con su apoyo. Bueno, de los servicios que les tenía que también comentar es que pues hemos tenido buena convocatoria en cuanto a las actividades que hemos realizado este mes. El mes pasado rompimos récords de asistencia presencial. Fueron 168 asistentes. El máximo que habíamos tenido en algún momento eran 143 hace como 3 años, con un tema de diabetes gestacional. El mes pasado fueron 168. Les agradezco todo el apoyo y bueno,
Para no hacer más prolongada la agonía, vamos a darle la bienvenida a la doctora Jessica Pacheco, muy conocida por todos nosotros. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, por parte de la licenciatura. Hizo su especialidad en el Hospital del Niño y la Mujer por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene la subespecialidad de oncología ginecológica avalada por la Universidad Autónoma de México y la realizó en el Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, actualmente trabaja en el grupo de alta especialidad en oncología. Ella nos va a hablar acerca de cáncer en el embarazo, un tema muy interesante, ya solicitado ya desde hace mucho tiempo por muchos colegiados. Y bueno, en lo que a mí corresponde, los invitamos a que se inscriban, que no sea colegiado. Las colegiaciones siguen abiertas, son los mismos costos de aquí a diciembre. Los residentes, ya está hecha la categoría como médico aspirantes a ginecología. Le estamos pidiendo una cuota para inscribirlos ante la federación de 600 pesos, fue lo que quedó. Y esto, pues bueno, realmente vamos a seguir trabajando con los residentes. Este mes pasado fue la primera reunión interinstitucional de residentes con el tema de la sección de enriquecimiento. Creo que fue exitosa, yo no pude asistir por otro compromiso, pero viendo las evidencias y la grabación de la sesión, pues realmente es una reunión de alta calidad. Esperemos que seguirnos apoyando en la medida que ustedes lo deseen, los residentes, y ojalá que este mes volvamos a contar con ese tipo de actividades y así ir fortaleciendo poco a poco el colegio. Y bueno, pues sean bienvenidos. Va a haber cenita al ratito, yo creo que ya no tarda en estar listo todo. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a los que están conectados vía Zoom. Evidentemente, muchas gracias al Colegio de Querétaro por la invitación. Vamos a platicar hoy de cáncer ginecológico y embarazo. La realidad es que es un tema bien interesante. Se los trataré de dividir en cada uno de los tipos de los cánceres ginecológicos más importantes. Vamos a platicar pues, de cada uno de los tipos, cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer el tratamiento y cómo va a ir diferenciando cada una de las patologías de acuerdo al trimestre del embarazo. Entonces, bueno, tenemos que la gestación en realidad es un proceso de crecimiento ordenado, donde la finalidad será obtener un binomio sano, mamá y bebé, ¿no? Con una promesa de vida. Y, sin embargo, las neoplasias pues, son todo lo contrario. Es una amenaza a menudo real, incluso de muerte en pacientes que tienen diagnósticos avanzados o sobre todo que no tienen el tratamiento de manera adecuada. El objetivo, al igual que en cualquier proceso neoplásico, independientemente de la gestación, va a ser, ya que tenemos un diagnóstico adecuado, entonces erradicar el cáncer de acuerdo a los tratamientos establecidos o, en caso de que no sea posible, pues entonces balear a la paciente. Vamos a definir a cualquier cáncer ginecológico como aquel que se va a diagnosticar en cualquier trimestre de la gestación o bien un año después de la resolución del evento obstétrico. Y tenemos como incidencia que la concomitancia de cáncer y embarazo generalmente es rara y se va a estimar de 1 a 2 casos por 1000 embarazos. Vamos a ver que cada una de las patologías que les voy a presentar más adelante, cada una tiene una patología y una incidencia distinta. Entonces, bueno, se dice que el incremento del cáncer y la incidencia en la mujer embarazada es por el retraso que ha habido en la gestación. Entonces, después de la tercera década de la vida, va a incrementar la frecuencia de cada uno de los tipos de cáncer.
Entonces, bueno, se presentan en la mujer cualquier tipo de cáncer, al igual que fuera del embarazo. Sin embargo, como sabemos, pues durante la gestación hay cambios fisiológicos, cambios anatómicos y cambios hormonales dependiendo del trimestre, lo cual retrasa y dificulta el diagnóstico. El estadio clínico, la edad gestacional y el estado general de la paciente, pues es lo que nos va a normar la conducta del cáncer. Y el tratamiento va a conllevar la necesidad de considerar si podemos mantener el embarazo o si podemos interrumpir el embarazo, que generalmente esto tiene que ser siempre sometido a un comité de ética y realmente van a ver que no va a estar realmente justificado y sobre todo pues poder tener la terapia que se va a llevar a cabo, ¿no? Y realmente es que la afectación fetal se va a producir en muy contadas ocasiones con un rango realmente que solo el melanoma es el único que podría darnos una metástasis fetal. De ahí en fuera, la verdad es que los demás, los efectos que pueda tener el bebé van a ser secundarios más a los tratamientos que en realidad a la patología oncológica de base. Aquí, bueno, pues les puse este artículo donde nos dice que es bien importante tratar como de sí pensar en una patología maligna cuando la sospecha sea alta, porque la mayoría de los síntomas que nuestras pacientes pueden tener se confunden muchísimo con los síntomas de un embarazo, sobre todo de preferencia en el primer trimestre, ¿no? Entonces, pues náusea y vómito, cambios en el apetito, constipación, dolor abdominal, pues, generalmente son los síntomas que una paciente en el primer trimestre del embarazo nos va a mencionar. Y entonces, por eso dicen pues que al haber una incidencia muy poca de un cáncer, pues la sospecha es muy poca y por lo tanto vamos a tener una dificultad en tomar una decisión de hacer a la paciente algún tipo de intervención. Además, también aquí nos mencionan pues, la inespecificidad de los marcadores tumorales dependiendo del trimestre y pues la poca comunicación que hay entre el radiólogo y nosotros para poder elegir un método de imagen adecuado y conocer que el producto pues, no va a tener riesgo dependiendo del trimestre que tenga y dependiendo obviamente de los miligramos que se emitan en cada estudio que nosotros mandemos a solicitar. El periodo de mayor vulnerabilidad para los estudios de imagen, como sabemos, pues va a ser durante la organogénesis, que va a ser entre la semana 8 y la semana 15 como el mayor riesgo. Sin embargo, si ustedes leen ahí, pues veremos que una radiografía y una teletórax, pues realmente la dosis es súper poquita, aún con proyecciones abdominales, la verdad es que la dosis que se emite es muy poca. La tomografía también de tórax o de abdomen, dependiendo de dónde lo tengamos, evidentemente de abdomen, pues sí vamos a tener una dosis mucho más alta. Y el PET-CT, pues generalmente no está recomendado como bien durante el embarazo, pero bueno, la dosis no es tan alta. Aquí vemos cuáles son los efectos que podemos tener de acuerdo a la dosis de los grays que tengamos de cada estudio de imagen y dependiendo de las semanas de embarazo, pues las principales malformaciones que vamos a poder tener. Evidentemente, si tenemos muchos estudios y una dosis mayor de 1000, pues sí podemos tener pérdida de la gestación y malformaciones o restricción del crecimiento dependiendo de las semanas del embarazo. Los efectos adversos en realidad van a estar con estudios que limitan arriba de 100 a 200 y una dosis aceptable serían 50. Entonces, bueno, pues tenemos que 1.5 a 10 por 10,000 partos pueden tener una patología maligna oncológica, o 1 a 2 casos por 1000 embarazos, que era lo que les mencionaba en diapositivas previas. Y una de cada 118 mujeres al momento del diagnóstico de cáncer va a estar embarazada, aunque no necesariamente sepa que ya está embarazada, ¿no? Y 3.500 mujeres embarazadas entre los 15 y los 34 años de edad mueren anualmente por cáncer. Aquí tenemos una tabla que nos menciona todos los tipos de cáncer que la mujer puede tener y la frecuencia que tiene durante el embarazo y vamos a ver que en realidad los cánceres ginecológicos son los que tienen de las incidencias más importantes, ¿no? Cáncer cervicuterino es el número 1, eso es algo bien importante que tienen que saber, que el cáncer cervicuterino es el que más se detecta durante el embarazo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues tenemos una incidencia de 1 en 1200 hasta 1 en 2200. Cáncer de mama, cáncer de ovario, vagina, vulva, y por eso vamos a platicar de cada uno de estos.
Este es un artículo ya un poco viejito. La realidad es que la mayoría de los artículos que les voy a presentar son retrospectivos o son análisis de casos, porque no es como que vaya a haber estudios retrospectivos para estar investigando si podemos o no podemos salvar a la paciente embarazada. La mayoría de los tratamientos están basados en las guías y en el manejo de una paciente que no está embarazada, ¿no? El objetivo de este estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Cancerología fue evaluar los casos asociados al embarazo que tuvieron algún tratamiento dentro del instituto para poder así conocer cuáles eran las neoplasias que más se asociaban y si el embarazo en realidad tenía un impacto o no en que el tumor se comportara de una manera más agresiva. Y bueno, pues fue un estudio de que duró retrospectivo, donde se analizaron 10 años, desde el 87 hasta el 97, y se incluyeron 119 pacientes. Y lo que ellos concluyen es que en realidad, pues evidentemente es una patología rara, donde tenemos poca información y donde el aborto terapéutico no está justificado. Esto es algo bien importante que tenemos que tener claro desde ahorita, y que los tratamientos, pues, como ya sabemos, van a ser cirugía, radioterapia o quimioterapia, y que la quimioterapia en el segundo o tercer trimestre realmente es que no va a impactar en el desarrollo del bebé y mucho menos en algún tipo de malformación congénita. Y el embarazo no va a ejercer un efecto adverso en la historia natural del cáncer. Esto también es bien importante y es un punto pivote, porque anteriormente siempre se creía como hay que desembarazar a la paciente lo más rápido que se pueda porque hay que darle el tratamiento para el cáncer, y esto quiero que les quede muy presente que no es así. Entonces, bueno, los tres pilares de tratamiento de cualquier patología oncológica va a ser cirugía, quimioterapia o radioterapia, uno o los tres, o los que sean necesarios. Evidentemente hay nuevas terapias blanco y hormonoterapias, pero esas que no están indicadas durante el embarazo. Y aquí lo que vemos es, bueno, si la cirugía es urgente, en el primer trimestre puede ser posible, la quimioterapia en el primer trimestre está totalmente contraindicada y la radioterapia también está contraindicada, sobre todo en las patologías que tengan un tratamiento abdominal. Podríamos pensar en un cáncer de tiroides o en un cáncer de mama, donde con una protección adecuada al abdomen pudiéramos tener un tratamiento para la paciente. En el segundo trimestre es donde más se recomiendan las cirugías, ahorita lo van a ver, con monitorización fetal de ser posible entre la semana 24 y la semana 36, que bueno, aquí ya sabemos que la 36 no es el segundo trimestre, pero ese es el periodo de ventana del tratamiento ideal, ¿no? Y la quimioterapia sí se recomienda, sobre todo en el segundo trimestre, después de la semana 12, y la radioterapia sigue contraindicada. Y en el tercer trimestre sí está posible la cirugía, siempre y cuando pues, tengamos una utilización del producto todo el tiempo, y donde el tratamiento pues, va a ser también pues, como tratar de evitar que tengamos un parto prematuro, ¿no? Y la quimioterapia sí se recomienda también durante el tercer trimestre. Lo único que se recomienda es que la última dosis se aplique al menos 3 semanas antes de la planeación del nacimiento del producto para evitar la mielosupresión al bebé. Y la radioterapia contraindicada. Entonces, esta tabla pues, nos resume mucho cómo vamos a tratar a cada una de las pacientes, donde ya sabemos que la radioterapia prácticamente no está justificada en ningún trimestre del embarazo, y por eso ahí vamos a tener ciertas variaciones en los tratamientos que normalmente se harían en una mujer no gestante. Algo importante también que les puse aquí es la categoría farmacológica de la FDA, que ya prácticamente todos conocemos, desde la A hasta la categoría X, sobre todo porque la mayoría de los tratamientos antineoplásicos pertenecen a la categoría X o a la categoría B, que realmente son contraindicados durante el embarazo, y muy pocos a la categoría C. Entonces, bueno, eso también limita un poco la terapia sistémica para algunas pacientes, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, a pesar de esto, en esta revisión que se hizo de 15 años, encontramos que los efectos del embrión van a depender de varios factores. Número 1, de la duración. Número 2, de la dosis que se aplique del medicamento. Número 3, del medicamento que nosotros apliquemos y si es que va a pasar o no la barrera placentaria. El momento de la exposición, evidentemente, como ya vimos en la tabla previa, el momento ideal es el segundo trimestre, y la dosis y la interferencia o no con el ciclo celular.
Lo más importante que nos resumen aquí es que, bueno, pues si nosotros aplicamos la quimioterapia en el primer trimestre, sí podemos tener una muerte del embrión y después del 7 hasta el 17% pueden tener defectos en la organogénesis, principalmente en el corazón, en el paladar, ojos, oídos y extremidades. Y en el segundo y tercer trimestre los riesgos son bien poquitos, ustedes ven aquí solo el 1.3%, y realmente es que la mayoría de los riesgos pueden estarse monitorizando, por eso es importante siempre utilizar pues un ultrasonido de vigilancia con estas pacientes, un estudio Doppler para evitar y poder pues terminar el embarazo en el momento oportuno, pero por las características obstétricas, no tanto por las características de dar o no quimioterapia a la mamá, ¿no? Y bueno, ellos concluyen que la quimioterapia sí es segura, con una aplicación adecuada, y el riesgo más importante va a ser solamente en el periodo embrionario, y como les dije, idealmente la edad gestacional máxima para aplicarla es a la semana 35, o si ya estamos viendo que tenemos un Doppler alterado o un RCIU que va a necesitar que nosotros eliminemos o interrumpamos el embarazo antes, pues 3 semanas antes de la interrupción. Y bueno, la radioterapia, realmente se los puse aquí como para resumir que está totalmente contraindicada, a menos que utilicemos protección, y habría que evaluar la dosis que le va a llegar al bebé aún con la protección, con un método que se llama Monte Carlo, porque en todos los trimestres del embarazo, como ven aquí, realmente la muerte fetal, la restricción del crecimiento y las malformaciones son imprescindibles, o sea, todo el tiempo sucede, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a platicar de cáncer cervicuterino, porque les dije que era el número 1, y entonces por eso les voy a recomendar que cuando ustedes tengan a una paciente de control prenatal, siempre tienen que hacerle un Papá Nicolau. El Papá Nicolau no está contraindicado en el embarazo, y eso también es algo súper importante de saber. Entonces, bueno, se detectan de 1 a 12 casos por 10,000 embarazos. Siempre hay que hacer una citología en el embarazo, aunque con los cambios fisiológicos sí podría reportarse como anormal por la mayor producción hormonal. Hasta 5 a 8% nos podrían reportar un ASPOS. Sin embargo, pues lo que sigue es hacer una colposcopía para confirmar o no el diagnóstico de algo anormal en la citología. 1% se va a reportar como cáncer invasor, y no hay diferencia entre la no gestante. El tipo más frecuente siempre será el epidermoide. Y el embarazo no va a tener un impacto negativo en el pronóstico de las pacientes, y el tratamiento prácticamente es el mismo que en las mujeres no embarazadas. Generalmente lo que pretendíamos y lo ideal es poder diagnosticar a las pacientes en etapas tempranas, ¿no? La etapa clínica va a depender del tamaño tumoral y de la afección o no a algún nivel ganglionar. Generalmente las pacientes en etapas tempranas son asintomáticas, por eso la mayoría de los cánceres cervicuterinos se detectan en etapas tempranas. Hasta aquí, si ustedes ven, hasta aproximadamente el 50% de las pacientes en un estadio clínico 1B, que todavía anteriormente comprendía hasta 4 centímetros, pues siguen siendo asintomáticas. Realmente es que las manifestaciones más frecuentes podrían ser sangrado, hasta el 63% de las pacientes, dolor pélvico, descarga vaginal o sangrado postcoital, pero de ahí en fuera pues los síntomas son un poco inespecíficos. Entonces, para poder diagnosticar a la paciente de manera ideal, tenemos que hacer una citología, una colposcopía en Papá Nicolaos anormales, una biopsia dirigida que sí se puede realizar. Evidentemente sabemos que el cervix va a tener cambios fisiológicos con mayor irrigación, pero el riesgo de sangrado es súper bajito, solo de 1.3%, y el escenario ideal es hacer una biopsia con un sacabocado, ¿no? O vamos a hacerle una biopsia con bisturí o cortarle ahí todo el cuello, ¿no? Lo que sí está totalmente contraindicado es hacer un LEC, y en pacientes que no tengamos una patología confirmada mediante una colposcopía, o que le hagamos una biopsia y no está confirmado, pero que el Papá Nicolau sí tiene una lesión de bajo grado o un ASPUS o un ASCACHE, la recomendación de todas las guías es que tienes que hacer una colposcopía cada trimestre hasta que la puedas hacer y poder hacer entonces un LEC si tenemos una sospecha ahí importante, ¿no? La colposcopía y la biopsia pues, va a tener una sensibilidad desde el 73 hasta el 95%, y estos son los estudios que se recomiendan de manera habitual para el diagnóstico y la estadificación de la paciente. Sabemos que la estadificación es clínica, sin embargo,
La mayoría de las pacientes que no tienen un estadio clínico avanzado, pues van a requerir radioterapia y como ya les dije, está contraindicada en el embarazo, entonces sí es importante poder estadificarla para normar el tratamiento que vamos a seguir con las pacientes. Algo que anteriormente se creía que se podía hacer es una cotización y no está al 100% contraindicada. Sin embargo, las indicaciones específicas es: tengo una biopsia y no estoy segura de que se trate de un invasor o no, porque no tenemos todos los milímetros y no llegamos a la membrana basal. Entonces, esa sería sí la indicación de hacerle un cono diagnóstico a la paciente. Y bueno, es importante saber que idealmente hay que hacerla entre la semana 14 a la 20. La finalidad son diagnósticos y no terapéuticos. Si nos sirve como terapéutico y tenemos bordes negativos y quitamos toda la lesión, pues qué padre, ya lo hicimos, pero si no, entonces vamos a tener el diagnóstico y el estadio clínico de la paciente. Algo importante también que debemos de saber es, no contraindica un parto vaginal, pero en el escenario ideal hay que hacerlo al menos 4 semanas antes del parto por el riesgo que tenemos de desgarro, aunque bueno, si vemos aquí, lo ideal son estas semanas para poderlo realizar y evidentemente se recomienda un cono con asa diatérmica, no un cono con bisturí por el riesgo de sangrado. El tratamiento va a depender de la etapa clínica, de la edad gestacional, del estado ganglionar, del subtipo histológico y claro, pues que de los deseos de la paciente. Lo importante aquí es, dependiendo de la etapa clínica en la que nos encontremos, podemos realizar los conos para poder tener el diagnóstico y después podemos practicarle a la paciente una traquelectomía en el segundo trimestre con linfadenectomía pélvica bilateral y muestreo paraórtico, que es categoría 2B y que en realidad sí se podría realizar porque no podemos darle a la paciente radioterapia. Cada una de las siguientes diapositivas que les voy a presentar es de acuerdo a cada uno de los colegios lo que recomienda de acuerdo a la etapa clínica. Entonces, la Sociedad Mexicana de Oncología nos recomienda que diagnostiquemos a la paciente con un cono y si los márgenes están negativos, entonces hagamos revisión con Papa Nicolau y con colposcopía cada trimestre. Si los márgenes están positivos, evidentemente también lo vamos a tener que hacer con más ímpetu. Y después del término del embarazo, 6 a 8 semanas posteriores, entonces ahora sí completar el tratamiento de la paciente, ya sea mediante un cono o con una histerectomía. En el estadio clínico 1 a 2, 9-1, podemos realizar la linfadenectomía para poder saber si tenemos afección ganglionar o no, en la semana 18 a 23, y si los ganglios linfáticos están negativos, podemos seguir a la paciente en vigilancia hasta que tengamos una madurez fetal. Podemos realizar una traquelectomía radical cuando tenemos un tumor menor de 2 centímetros, cuando no tenemos evidencia por estudio de imagen que los ganglios linfáticos estén positivos, o bien que le hayamos hecho una linfadenectomía que esté negativa, y pues, evidentemente las pacientes que desean preservar la fertilidad. Estos son los lineamientos de acuerdo a si el embarazo y el diagnóstico es menor de la semana 21 o mayor de la semana 21. Y bueno, cuando tenemos un estadio clínico menor de 2 centímetros, hay que valorar siempre mediante una resonancia magnética si tenemos o no afección ganglionar y podemos realizar, si la paciente no tiene ninguna progresión durante todo el embarazo y con el seguimiento que nosotros le hagamos cada trimestre, pues el tratamiento hasta después de finalizada la gestación. Cuando tenemos un tumor de 2 a 4 centímetros, se puede platicar si hay que hacerle a la paciente alguna finalización del embarazo, dependiendo de si ya tenemos madurez pulmonar o no en las pacientes que sean mayores de 22 semanas. Y en caso de que no sea así, entonces hay que hacer seguimientos estrechos a la paciente cuando los tumores son pequeños y si no, valorar el realizar alguna traquelectomía. Y en estadio clínico 1B2, la primera opción, y al igual que en los estadios clínicos metastásicos o localmente avanzados, la opción va a tener que ser con quimioterapia. Quimioterapia de mantenimiento para evitar la progresión de la enfermedad y al finalizar la madurez fetal, realizar una cesárea histerectomía radical, ¿no? Y evidentemente la resolución del embarazo siempre está recomendada que se realice vía cesárea. La ESMO, ellos nos recomiendan que hay que posponer el tratamiento hasta posterior al nacimiento, pero que siempre hay que hacer un seguimiento estrecho y en el primer trimestre ellos sí recomiendan la interrupción del embarazo o si la paciente no desea hacerlo, pues un seguimiento estrecho al menos
hasta el segundo trimestre. Y en el segundo trimestre, ahora sí, realizar una linfadenectomía pélvica bilateral o, si los ganglios están negativos, seguimiento o quimioterapia, dependiendo de las características del tumor, si es una histología de mal pronóstico, si tiene una perforación linfovascular, eso le da una mayor posibilidad de diseminación, ¿no? Y la traquelectomía posterior al nacimiento. Y con los ganglios positivos, ellos recomiendan que a fuerza la paciente tiene que recibir quimioterapia y una esterectomía radical durante, o sea, se realiza la cesárea, ahí mismo se realiza la esterectomía radical y posterior la paciente, si es candidata, pues va a necesitar recibir radioterapia externa y braquiterapia. En pacientes con estadios clínicos 1B2 a 4A, quimioterapia o tratamiento según el estado ganglionar, y en el estadio clínico 4B, que ya es un estadio clínico metastásico, pues quimioterapia y valorar la interrupción del embarazo dependiendo a los sitios de metástasis que tengamos. En el tercer trimestre, si el diagnóstico se realiza ahí, pues hay que retrasar el tratamiento hasta el parto, y aquí ellos también sí recomiendan pues considerar la inducción temprana del trabajo de parto, evidentemente a partir de la semana 37, que en realidad no es que lo vas a inducir a menos que sea una etapa muy temprana, porque si no, como les dije, la resolución del embarazo es vía cesárea. La Sociedad de Europa, ellos también lo dividen en si tenemos ganglios positivos o ganglios negativos, que en realidad prácticamente es lo mismo: interrupción, traquelectomía con cono y interrupción con la madurez fetal. Y el tratamiento se tiene que completar al finalizar el parto, ¿no? Cuando tenemos un cáncer invasivo durante el embarazo, aquí lo que yo les puse es, dependiendo del estadio clínico también lo que tengamos, pues si la paciente no es candidata a un tratamiento quirúrgico de primera instancia, pues quimioterapia, al finalizar el tratamiento radioterapia. Es importante saber si el producto es viable o no. Si es un producto no viable y la mamá no quiere continuar con el embarazo porque necesita recibir el tratamiento, se somete al comité y se aprueba, entonces pues se puede realizar incluso una histerectomía radical en bloque con linfadenectomía pélvica, ¿no? Si la paciente tiene deseos o no de conservar la fertilidad, esto también es importante para saber si le vamos a hacer una traquelectomía o si le vamos a hacer una histerectomía radical, y si la paciente quiere o no tener embarazos futuros. Entonces, bueno, aquí lo que les pongo es, de acuerdo a las semanas gestacionales, los tratamientos que tendríamos que estar haciendo. La quimioterapia no adyuvante es la que tendríamos que dar con la finalidad de evitar la progresión, y se recomienda que se realice pues entre la semana, a partir de la semana 12 hasta la semana 36, la cesárea histerectomía radical a partir de la semana 27 hasta la semana 36, traquelectomía con linfadenectomía pélvica bilateral a partir de la semana 14 hasta la semana 24, y finalizar el embarazo pues generalmente en el primer trimestre con situaciones muy específicas dependiendo de las características de la paciente. Y bueno, evidentemente, a pesar de todas las recomendaciones establecidas, el tratamiento de la paciente se deberá de individualizar siempre de acuerdo al estadio clínico, de acuerdo a la biología del tumor, de acuerdo a la histología y a las características histológicas reportadas en la biopsia. Y sobre todo, pues, de los deseos de la paciente. La siguiente patología frecuente va a ser el cáncer de mama. Y bueno, pues aquí tenemos que el retraso de la maternidad mayor de 35 años implica el riesgo de tener cáncer de mama. Sabemos que existen factores modificables y no modificables del cáncer mamario, y que una de cada 8 mujeres, pues a lo largo de la vida, cruzará con cáncer de mama. De los factores modificables, el embarazo y la lactancia pues son los principales. Entonces, pues por eso aquí tenemos ese riesgo tan alto de 3 veces más si no te embarazaste antes de los 35 años. El carcinoma ductal infiltrante es el tipo histológico más frecuente en las embarazadas y en las no embarazadas, y el cáncer de mama pues claramente va a ser un tumor hormonodependiente hasta en el 80% de los casos, y en el embarazo vamos a tener valores de estrógenos y progesterona entre 30 y 50 veces mayores a los normales, lo que nos va a llevar a pensar que un estado hiperestrogénico va a provocar una mayor radicalidad y por tanto un peor pronóstico de la paciente. Y en realidad no es al 100% así. Sin embargo, sí es importante saber que las pacientes embarazadas tienen más riesgo de tener un subtipo molecular distinto a un luminal, es decir, tienen mucho más riesgo de tener carcinomas triples negativos o HER2 positivos. Entonces, bueno, siempre hay que hacer una historia clínica completa. Algo bien importante también es toda la paciente que llega al control prenatal de primera vez
tiene que tener una exploración mamaria sí o sí, si es que no se la han hecho de manera reciente. Entonces, bueno, sabemos que durante el embarazo la mama y desde el primer trimestre va a tener cambios fisiológicos con una hipertrofia y con una hiperplasia glandular y ductal, lo cual puede dificultar el diagnóstico de la paciente porque va a haber un aumento en la densidad y en el volumen de la mama. Un nódulo que es benigno puede crecer por esta hiperestimulación durante el embarazo y los aspectos inflamatorios son difíciles de diferenciar y por supuesto pues que la red venosa colateral de Haller también nos juega ahí algo pues de sospecha cuando en realidad en teoría pues es algo fisiológico, ¿no? La etapa ideal para realizar la primera exploración siempre es el primer trimestre, por eso les recalco que hagan siempre una exploración mamaria a sus pacientes en la primera vez. La dificultad clínica por los cambios fisiológicos más el hiperestrogenismo van a retrasar hasta un 2.5% de veces el riesgo de un cáncer de mama asociado al embarazo y por lo tanto el diagnóstico en etapas clínicas tardías. Por eso es algo bien importante el sí explorar a la paciente y el mandarle a hacer algún estudio de imagen en el momento ideal, si es que hay algo de sospecha. La edad generalmente es entre los 32 hasta los 37 años de edad, con una media a los 35 años. La edad gestacional del diagnóstico mayormente con un 43% es en el segundo trimestre. Y sin embargo, algo que es bien importante que ustedes vean aquí, porque eso se va a traducir en el pronóstico de la paciente, es que la afección ganglionar en la paciente embarazada es hasta de un 89% versus un 54% al momento del diagnóstico en una paciente que no es gestante. ¿Por qué? Pues porque nos retrasamos en explorarla, retrasamos o nos confundimos en creer que es un cambio fisiológico y lo más importante es que nos retrasamos en pedir algún estudio de imagen. Entonces, por lo tanto, pues eso va a condicionar una progresión de la enfermedad. Clínicamente las pacientes van a tener un tumor palpable y esto es algo importante de clave, que va a persistir evidentemente todo el embarazo, pero si ustedes de repente quieren vigilar a una paciente, pues no más de 4 semanas. Si ese nódulo sigue ahí después de un mes, estás obligado a hacerle un ultrasonido para ver qué es eso que tenemos ahí en la mama. El engrosamiento de la piel, el eritema y la telorragia son uno de los signos clínicos pivote. Aquí les puse esto para resumir que sí podemos mandarle a hacer a la paciente un estudio de imagen. La mastografía tiene una sensibilidad solo del 78% y generalmente la vamos a solicitar con la finalidad de detectar microcalcificaciones y si ese tumor es multicéntrico o multifocal. Es decir, hay varios tumores dentro de la mama o solamente en un cuadrante podemos encontrar más tumores. Entonces eso es importante de saber. Y el ultrasonido es el estándar de oro. Entonces además ni siquiera va a afectar al bebé, pues no retrasen, pidan un ultrasonido mamario con un imagenólogo y que sea un subespecialista en imagen de la mama. Yo sé que nosotros podríamos realizar un ultrasonido mamario, pero no es lo indicado, entonces por favor no se confíen, realicen el ultrasonido con el experto y evidentemente el diagnóstico pues va a ser mediante una biopsia que deberá ser guiada por ultrasonido y eso nos va a aumentar la sensibilidad y la especificidad hasta un 95%. La resonancia magnética solo se recomienda para la detección de metástasis o si tenemos ya por la mastografía evidencia de que tengamos algún primario oculto en la mama o que tengamos datos de multicentricidad o multifocalidad o de un cáncer de mama bilateral que no es infrecuente en la mujer embarazada, entonces sí deberíamos de hacer una resonancia magnética. Sin embargo, el medio de contraste, que es el cadolino, pues es categoría C para la FDA durante el embarazo. Aquí les puse las dos maneras de las que podríamos nosotros realizar una biopsia, pero con la finalidad de que les quede súper claro que la biopsia ideal es mediante un truco, es decir, mediante una biopsia con aguja de corte. No se vale hacer PAPs, por favor, y no se vale hacer citología del pezón, porque tampoco nos va a dar todas las características que nosotros necesitamos mediante tener mediante la biopsia. Entonces, la biopsia, el estándar de oro es el throughput con una sensibilidad del 90%. Las complicaciones que podríamos tener, pues es el riesgo de una fístula láctea, de un hematoma o de que la paciente pudiera realizar un absceso. Sin embargo, por eso se recomienda que la biopsia sea guiada siempre por ultrasonido directo al nódulo de sospecha.
Entonces, bueno, tenemos que las pacientes y las características en la embarazada, hasta el 90% van a ser carcinomas ductales infiltrantes, solo un 20% carcinomas lobolillares, y cánceres inflamatorios nada despreciable, hasta un 4%, que sabemos que los inflamatorios son mucho más difíciles de tratar, mucho más avanzados, generalmente ya son en estadio clínico 4, entonces pues sí es importante que si vemos ahí una mama que está roja, que está urgente, que está dura, que no pensemos que es un absceso, sino que sí podamos pensar que se pueda tratar de un carcinoma inflamatorio. Como yo les dije, dentro de las categorías histopatológicas, pues generalmente estos pacientes van a tener permeación linfovascular, van a tener tumores de alto grado, 2 o 3, y con un Ki-67 elevado hasta el 60%, y hasta el 70% de las mujeres embarazadas van a tener un cáncer triple negativo, y hasta el 58% van a tener HER2 positivo. ¿Qué pasa con esto? Que generalmente las mujeres en cualquier otra etapa de la vida son luminales sanas, es decir, tienen receptores hormonales positivos y Ki-67 bajos, lo cual confiere un mejor pronóstico para la paciente. Entonces, si tú tienes que hasta el 70% es triple negativo, pues evidentemente son tumores que se comportan de una manera mucho más agresiva y que tienen diseminaciones mucho más fáciles y metástasis mucho más fácil. Por eso es lo que se cree pues, que da el mal pronóstico de un cáncer de mama asociado al embarazo. Entonces aquí resumimos mediante esta tabla qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al trimestre, si tenemos o no pues, dar quimioterapia neoadyuvante, si podemos o no hacer cirugía. Sabemos que el tratamiento del cáncer de mama se divide en 4 pilares importantes: cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. La hormonoterapia está totalmente descartada en el embarazo y en la lactancia, entonces por eso aquí ni siquiera se las puse. Y es importante saber que en el primer trimestre, pues la quimioterapia neoadyuvante no, o sea, está contraindicada. La cirugía de primera instancia sí se puede realizar, idealmente pues más cercano a la semana 12 que antes, y tenemos que realizar una mastectomía radical modificada. Aquí la cirugía conservadora está como foco rojo, porque sabemos que todas las cirugías conservadoras sí o sí necesitan radioterapia y que tú tienes que darle radioterapia a tu paciente al menos antes de 8 semanas de haberle realizado el tratamiento quirúrgico. Entonces, si tú estás en el primer trimestre, pues no vas a alcanzar a que se desembarace para que le puedas dar el tratamiento que sigue. Entonces, por eso, generalmente, aunque sean tumores más pequeños, el tratamiento se prefiere con una mastectomía radical modificada o bien con una cirugía conservadora en los trimestres que ya estén más cercanos al término del embarazo, para ahora sí poderle dar a la paciente radiación. Y en todas, ustedes ven, pues dice disección radical de axila. Eso también es un foco rojo porque anteriormente se pensaba que no se podía realizar a la paciente un ganglio centinela. Si tú tienes una afección ganglionar confirmada por biopsia, evidentemente tienes que ir a una disección radical de axila. Pero si tienes un ganglio axilar negativo o no sospechoso, entonces el escenario ideal para evitar las comorbilidades del linfedema es realizar un ganglio centinela. Sin embargo, pues existen 3 radiotrazadores y el azul patente pues está contraindicado en el embarazo por la toxicidad, y lo único que nos quedaría pues es hacerlo con renio, que es tecnesio 99, que es un radioisótopo. De ahí en fuera, pues la adyuvancia con quimioterapia pues, sí está recomendada después del segundo trimestre, cualquiera que mencioné, pues, en el tercer trimestre, incluso 3 semanas antes del término del embarazo. Y ya después de la finalización del embarazo, ahora sí podremos dar radioterapia externa y hormonoterapia a la paciente que lo requiera, pero con supresión de la lactancia. Las condiciones obstétricas de la paciente, pues inducción de trabajo de parto o cesárea, que en realidad no es una indicación que la paciente tenga que tener como si hace una interrupción vía abdominal, sí puede tener un parto y bueno, pues se recomienda que se haga antes, solamente si la mamá rechaza la quimioterapia durante el embarazo, y se recomienda que tengamos una interrupción entre la semana 32 y 34 en cuanto tengamos inductores de madurez pulmonar y una viabilidad fetal, pues para poder darle a la mamá un tratamiento en lugar de retrasarlo tanto tiempo, ¿no? Planear el nacimiento siempre entre 3 y 4 semanas posterior a la última quimioterapia, y aquí en realidad sí hay muchos agentes quimioterapéuticos asociados
al cáncer de mama, que son categoría C y que se pueden aplicar durante el embarazo, donde en realidad pues, la frecuencia más importante que vamos a tener al producto es mielosupresión y leucopenia, que incluso puede ser en los dos, tanto en la mamá como en el bebé. Por eso no se recomienda someter a las pacientes a un procedimiento quirúrgico, pues que cuando tengan leucopenia a las 2 semanas o a la semana de haber aplicado la quimioterapia, y mucho menos en el punto más alto del nadir, donde todos, pues estas células van a estar mucho más bajas y va a ser susceptible a mayores procesos infecciosos, ¿no? Vía cesárea o vía vaginal, pues, si podemos continuar la quimioterapia, si la paciente tiene una resolución vía vaginal, porque la recuperación es mucho más rápida, y si la interrupción es vía cesárea, pues se recomienda que ella continúe con su tratamiento sistémico 2 a 3 semanas posteriores al evento obstétrico. La placenta siempre debe ser enviada a histopatología porque el cáncer de mama y el melanoma sí dan metástasis a la placenta. El cáncer de mama va con metástasis a donde se les ocurra que es improbable, incluida la placenta, entonces siempre se tiene que mandar pues a patología, ¿no? Y la lactancia, pues no se recomienda realizarla durante el tratamiento activo, pero sí se puede lactar al producto 4 semanas posteriores a la última dosis de quimioterapia. Vamos a continuar ahora con cáncer de ovario, que también está padrísimo y que sí es bien frecuente, que hacemos una cesárea y encontramos ahí el tumor soteo, que estamos haciendo un ultrasonido del primer trimestre y encontramos también el tumor, ¿no? Generalmente es una entidad rara, solo el 0.1 a 0.2% de las mujeres embarazadas van a tener un cáncer ovárico, y eso pues va a ser una de cada 18,000 embarazos. Es el quinto cáncer más común durante la gestación y existen múltiples cambios fisiológicos, incluyendo el exceso de hormonas endógenas y hormonas del crecimiento, que pueden afectar el que ese tumor pues, tenga un crecimiento un poco más acelerado. Como sabemos, todas las patologías de ovario son mucho más agresivas que el cáncer de mama o incluso que el cáncer cervicuterino. Por eso aquí el manejo pues, es mucho más activo, por así decirlo, ¿no? El tratamiento de estos tumores va a ser el mismo que las mujeres no embarazadas, aunque el tratamiento sí podría diferirse un poco si el diagnóstico se realiza en el segundo trimestre. Antes de la semana 20, la manera ideal de evaluar a la paciente es la laparoscopía. Aquí tenemos un algoritmo que me parece muy interesante ponérselos para que ustedes puedan realizarlo en su consulta. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de un tumor anexiano en el primer trimestre, ya sabemos que hay que evaluar las características de ser benigno o no, pero lo más importante es el tamaño. Cuando tenemos un tumor menor de 10 centímetros, entonces podríamos vigilar a la paciente durante 6 a 8 semanas, y si el tumor desaparece, pues ya no habrá que hacerle nada, pero si tenemos características de malignidad y un tumor mayor de 10 centímetros, la paciente idealmente debe de ir a una laparotomía o una laparoscopía para una toma de biopsia y diagnóstico, y si persiste después de la semana 16 o a las 8 semanas de haber encontrado ese tumor, pues tiene muchas más características de ser maligno y por lo tanto hay que hacer manejo mucho más rápido. Algo importante o algo benéfico de esto es que hasta el 41% de las pacientes van a ser tumores germinales, y los germinales pues, no son tan malos como los epiteliales, ¿no? Entonces, casi la mayoría de los tumores asociados al embarazo son los disgerminomas y los segundos, los teratomas. Hasta el 27% de los tumores diagnosticados durante el embarazo van a ser borderline, y estos son epiteliales, pero no son tan agresivos, y eso también es algo bueno, y solo el 23% van a ser epiteliales y el 20% tumores del estrómago. 2% pueden ser metastásicos de mama, de estómago, de colon, y generalmente van a ser asintomáticos o con síntomas muy inespecíficos, porque la paciente pues, solo va a referir crecimiento y dolor abdominal, pero pues, está embarazada, entonces eso es como lo normal. Y el hallazgo por ultrasonido de un tumor anexial que tenga mayores componentes sólidos. El estudio de imagen, además del ultrasonido de elección, será la resonancia magnética. Les puse esta tablita también pues, para que se den cuenta que los marcadores tumorales no son tan sencillos en el embarazo, porque pues, van a estar elevados por muchas características. Tan solo el CA125 se eleva por el embarazo y por cualquier irritación peritoneal. Entonces, bueno, algo importante que podríamos aquí como tener en cuenta es el punto de corte. Sabemos que en la mayoría de los laboratorios el valor normal es menor de 35. En el primer trimestre un dato de sospecha sería que estuviera más alto de 200, en el segundo trimestre más alto que 300 y en el tercer trimestre más alto de 56.
La inhibina B, que es un marcador generalmente para los tumores del estroma, en el primer trimestre menor de 32, en el segundo trimestre 56, y en el tercer trimestre arriba de 170. La hormona antimoleriana, pues generalmente no la solicitamos en ninguno de los 3 trimestres porque no va a tener tanto valor, y la DHL, que es el marcador para los germinales, ya vimos que los germinomas son los más frecuentes, pues generalmente no va a ser algo que nos llame tanto la atención porque no va a tener una elevación tan significativa, por eso entonces tenemos que sospecharlo de acuerdo a los estudios de imagen. Entonces, dependiendo de la edad gestacional, el tratamiento, pues ya sabemos que de manera ideal es la reducción mediante cirugía y poderla estratificar de acuerdo a las etapas de la FIGO y, pues evidentemente, si la paciente acepta o no el realizarse un tratamiento. En el primer trimestre, ellos mencionan interrupción del embarazo como un tratamiento estándar, pero la verdad es que no necesariamente tiene que ser así, porque la quimioterapia con platinos y con BEP, que es el manejo ideal para los germinomas o para los tumores germinales, sí está recomendado durante el embarazo. Entonces, tú puedes encontrar el tumor en la paciente en el primer trimestre, esperar al segundo trimestre y hacerle el tratamiento sistémico. En el segundo trimestre, continuar el embarazo, el retraso del tratamiento hasta la madurez pulmonar. Y en el tercer trimestre podríamos aplicar quimioterapia o hasta que se obtenga la madurez fetal. Generalmente, como les mencioné, pues la quimioterapia sí está aceptada en los tumores del ovario y la guía de la ESMO nos menciona que si es un cáncer epitelial, podemos observar o interrupción del embarazo dependiendo del estadio clínico que tengamos y estos serían los medicamentos aceptados para el tratamiento de las pacientes. Y en el tumor germinal, observación hasta el segundo trimestre, interrupción del embarazo y generalmente pues sí podemos utilizar los ciclos con platinos o con PEP. Aquí es una tablita donde también nos pone otro tipo de algoritmo. Si tenemos una imagen anexial por ultrasonido y la paciente está sintomática o asintomática. Si tenemos alta sospecha de malignidad, entonces deberemos hacerle una cirugía. Si tenemos mediana sospecha de malignidad, hay que hacer una resonancia magnética. Y si no tenemos sospecha de malignidad, entonces hay que revalorar mediante el ultrasonido entre la semana 18 a 20. Y si el tumor persiste o incrementa el tamaño o incrementa la consistencia sólida, entonces podemos hacer una laparotomía o revalorar a la paciente cada 6 semanas o hacerle un tratamiento 6 semanas postparto, o bien si nosotros tenemos características o ya ¿no? Pues, vigilancia, ¿no? Entonces, bueno, la incidencia de los tumores anexiales, como les dije, va a ser de 5.5 hasta 5.7% en el embarazo y los marcadores tumorales pues, tampoco están recomendados en este. El tratamiento dependerá de la edad gestacional, de los deseos de conservar o no el embarazo y generalmente si tenemos o no que dar tratamiento sistémico o si tenemos que hacer una cirugía de intervalo. ¿Qué significa eso? Que nosotros entramos a la cavidad, no podemos hacer la resección completa del tumor, tomamos una biopsia y entonces hay que darle a la paciente quimioterapia durante todo el embarazo para que la paciente no siga teniendo más progresión de esa enfermedad, culminar la resolución del embarazo y ahí entonces con el tratamiento sistémico vamos a tener una menor carga tumoral y ahora sí poderle hacer una citorreducción completa a la paciente. Y por supuesto que las pacientes embarazadas con subtipos histológicos germinales podemos hacer cirugías preservadoras de fertilidad, es decir, no hay necesidad de quitarle el otro ovario, no hay necesidad de quitarle el útero, sí podemos estabilizarla, hacer una linfademia, quitarle el aumento, pero no es 100% imprescindible, como en los tumores epiteliales, hacer una cirugía estadificadora completa a la paciente embarazada y joven. Y bueno, pues aquí nada más les puse lo que puede como causar los efectos secundarios de la paciente y con la finalidad de evitar para el manejo del bebé más que para la mamá. Entonces, bueno, pues trombocitopenia y sepsis neonatales por estos agentes quimioterapéuticos que son los platinos, ¿no? Vamos a platicar ahora un poco de cáncer de vulva vaginal, que en realidad pues ya sabemos que es una etiología súper rara, ni siquiera en las pacientes no embarazadas tiene una incidencia alta, pero bueno, lo vamos a platicar aquí. Es raro, generalmente mucho más raro en pacientes premenopáusicas, porque sabemos que el factor de riesgo es BPH y líquen, entonces evidentemente es mucho más que en pacientes
de mayor edad, entre la quinta, sexta y séptima décadas de la vida, van a representar solo el 4% de todos los tumores malignos y solo 4 por 100,000 mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer de vulva. La incidencia en pacientes menores de 40 años va en aumento por la afección por virus del papiloma humano a edades más tempranas y por comorbilidades o inmunodeficiencias como el virus de inmunodeficiencia humana. En el tercer trimestre sabemos que la vascularización de la vulva va a estar mucho más acentuada, lo cual va a aumentar el riesgo operacional, y en las mujeres embarazadas el tratamiento no va a ser diferente que en las no embarazadas, a menos que el diagnóstico se realice después de la semana 36, donde lo que tendríamos que hacer es la resolución del embarazo y después, ahora sí, ya el tratamiento de las pacientes. Generalmente el cuadro clínico va a ser con un tumor hasta en un 75% visible y palpable, dolor hasta en un 22%, prurito en un 13%, sangrado en 8% de los tumores que están ulcerados y una lesión pigmentada que no es palpable, solamente es una manchita ahí a nivel de la vulva en un 5%, las pacientes son asintomáticas también en un 5%, y casi siempre el diagnóstico se realiza súper retrasado porque sospechamos que la vulva tiene una coloración distinta y una vascularización distinta por el embarazo. Entonces, este dato es bien importante. Podemos retrasar el tratamiento hasta 7.2 meses de acuerdo a los síntomas que la paciente puede tener, que asociamos más como a los cambios fisiológicos. Esta es la localización más común, en el clítoris hasta un 19%, en los labios menores también 19%, los labios mayores se llevan el 50% y la glándula de Bartolini solo un 8.3%. Los subtipos histológicos son los mismos que la no embarazada. Los más comunes son los carcinomas de células escamosas, los sarcomas solo un 25%, adenocarcinomas 5.6% y los melanomas 5%. Se los puse aquí porque, como les dije, los melanomas son los más agresivos y esos sí dan metástasis al producto. Este algoritmo está muy padre porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene un síntoma y una lesión durante el embarazo, entonces nosotros vamos a hacerle la colposcopía, y si es sospechoso de malignidad, entonces vamos a biopsiar. Si no es un cáncer, la vamos a mantener en vigilancia, y cada trimestre hay que hacerle una colposcopía. Si tenemos el diagnóstico de cáncer y el producto ya tiene una madurez fetal, entonces tenemos que hacer la interrupción y luego el tratamiento quirúrgico con vulvectomía y disección inguinofemoral. Y si no tenemos todavía la madurez fetal, entonces podemos valorar de acuerdo al trimestre, incluso realizar una vulvectomía con el feto in situ para evitar la progresión del embarazo y el embarazo, perdón, del cáncer, y el embarazo puede continuar. Si no tenemos sospecha de malignidad, pero sí tenemos una lesión ahí importante, entonces hay que estar observando a la paciente, después de 2 semanas valorar, y si la lesión sigue ahí persistente, entonces realizarle una biopsia. Como les dije, la biopsia es pequeña, es con sacabocados, lo mandamos a patología. Es importante también saber que, de acuerdo al diagnóstico, pues vamos a tener características fetales, características maternas y, por supuesto, creencias de si se debe o no realizar interrupciones del embarazo, de si el producto ya es viable o no. Y nosotros, pues evidentemente, lo que más nos importa son las características oncológicas de la paciente, el estadio clínico, el tipo de tratamiento que la paciente va a recibir, y generalmente todas las pacientes con tratamientos malignos de la vulva también necesitan radioterapia. Si nosotros tenemos que la paciente tiene ganglios inguinales positivos, el pronóstico es desfavorable y el tratamiento inmediato es importante. Por eso hay que valorar la interrupción del embarazo o incluso hacer la vulvectomía durante el embarazo y después la radioterapia. El melanoma de vulva, las pacientes tienen que ser tratadas de manera inmediata y son pacientes con mal pronóstico, con alto riesgo de recurrencia, y como les dije, el feto puede tener metástasis hasta en un 22%, o sea, nada despreciable el valor. Generalmente son revisiones todas las que existen de estas patologías, porque, como les digo, son súper raras. Entonces, lo más que se ha podido contar, este es como el artículo más importante, donde computaron 36 casos con pacientes de cáncer de vulva asociado al embarazo, y vieron que lo más frecuente es en las pacientes multíparas,
y a un 60% de las que se asociaron tenían edad menor de 35 años y las histologías más frecuentes son las células escamosas. La ventaja es que hasta el 60% se diagnosticó en etapa clínica temprana y, bueno, pues solamente el 3.2% se diagnosticaron en el postparto. El tratamiento es con volvectomía en el segundo trimestre o posparto, la disección inguinofemoral en casos requeridos y cuando no tengamos una sospecha, sí se puede hacer un ganglio centinela, pero como les dije, solamente con tecnecio 99, la quimioterapia en segundo y tercer trimestre, a menos que la paciente no desee someterse a quimioterapia, pues entonces se deberá realizar posparto y la radioterapia, pues ya les dije que no durante el embarazo y sí en el posparto inmediato. Es importante saber que el estado de inmunosupresión durante el embarazo puede hacer que el cáncer de vulva sí tenga una progresión más fácil, que es como realmente el único que sí progresa como más acelerado, por lo que el tratamiento debe ser individualizado y el tratamiento radical siempre se debe realizar en el segundo trimestre cuando el diagnóstico es temprano o bien como máximo hasta la semana 36 en la interrupción del embarazo. Y la vía de nacimiento dependerá de la resolución obstétrica cuando el cáncer es vulvar. En el cáncer vaginal, sí o sí, el diagnóstico y el tratamiento y la vía de nacimiento es por cesárea. Entonces, el tratamiento pues, se realiza con una vulvectomía radical, con disección inguinofemoral, la biopsia de ganglio centinela solamente con el tecnecio y el azul no está recomendado para nada por las reacciones alérgicas. Vamos a hablar de cáncer de vagina, que si el de vulva es raro, el de vagina es mucho más raro todavía. Entonces, bueno, generalmente son secundarios a alguna otra patología, cáncer de vulva, uterino, endometrio, o sea, más como metastásicos que primarios. Histológicamente hasta el 99% son células escamosas, solo el 10% adenocarcinomas y raros los melanomas y los sarcomas. Y algo importante que les puse aquí es que ya no se utiliza, pero hace muchos años y hace unas generaciones que sí veíamos a pacientes con mayor incidencia de un cáncer de células claras por el uso de etilmetrol, que pues ya sabemos que ahora está totalmente contraindicado. La coexistencia de cáncer vaginal y embarazo es súper rara y suele estar descrita en algunos informes. La evaluación microscópica siempre es mediante una biopsia y mediante una citología. O sea, sí podemos hacer toma de citología de un tumor sospechoso a nivel de cualquiera de los sitios de la vagina. Es importante que ustedes cuando coloquen el espejo para hacer el Papa Nicolau, ya sabemos que el espejo entra así, pero que ustedes lo giren siempre para ver todas las paredes de la vagina. Por favor, eso es algo súper importante que hay que realizar. Y debido a la rareza de la enfermedad, pues no hay una directriz como realmente de qué es lo que se tiene que hacer en la mujer embarazada. El tratamiento se planifica de acuerdo a la edad gestacional. El parto siempre debe ser realizado vía abdominal y no hay que hacer nunca aplazamientos del tratamiento porque los cánceres de vulva sí son generalmente más agresivos, ¿no? Y como vemos aquí, pues tienen mal pronóstico y la tasa de supervivencia a 5 años generalmente es baja, tanto en las embarazadas como en las no embarazadas. Vamos a platicar ahora de cáncer de endometrio, que realmente es solo reportes de embarazo, porque generalmente si yo les preguntara aquí, todo el mundo diría que no hay cáncer de endometrio y embarazo. ¿Por qué? Pues porque el embarazo es un efecto protector, ¿no? En teoría, pero bueno, aquí está la sorpresa de que sí hay. Entonces, la coexistencia de cáncer y embarazo es rara. Los datos van a provenir solo de informes que generalmente fueron diagnosticados en el curso de una hemorragia uterina posparto o cuando tenemos una MEO o un legrado y lo mandamos al análisis de patología y ahí es donde se reporta. Y la ventaja es que el cáncer de endometrio, tanto en embarazada como no embarazada, pues siempre es mucho más noble, ¿no? O sea, generalmente son adenocarcinomas grado 1 que se portan pues, buena onda, ¿no? Entonces, generalmente pues tienen invasión al endometrio muy escasa. Entonces, bueno, esta es como la revisión que más casos ha mencionado, que fueron 31 casos en un estadio clínico 1A, solamente se han reportado 35 casos a nivel mundial, esto es desde el informe que se suscitó desde 1927 el primero, y 20 casos se diagnosticaron cuando hubo un aborto espontáneo. Y evidentemente, pues si lo pensamos y lo analizamos es porque el ambiente de ese endometrio pues no era el adecuado, por lo tanto ese embarazo no pudo llevarse a cabo. Y 15 casos que se diagnosticaron en el segundo y tercer trimestre después del posparto.
Entonces, bueno, el cáncer de endometrio generalmente se diagnostica antes de la fertilización. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso va a cambiar el microambiente uterino, lo que hace casi imposible el que nos podamos embarazar. El embarazo como tal pues, va a tener un efecto protector por el ambiente estrógeno que vamos a tener ahí, y se sospecha que el fenómeno que es raro de la coexistencia es porque pueden existir ciertas zonas de endometrio que sea inmaduro, que sea resistente a la progesterona. Y bueno, generalmente se produce como en células basales inmaduras que no van a responder a la estimulación normal del embarazo. El tratamiento quirúrgico sí o sí va a ser el tratamiento estándar para el cáncer de endometrio, y en la mayoría pues, las pacientes van a ser diagnosticadas con un estadio clínico 1, donde el pronóstico siempre es bueno, y sí hay tratamientos de conservación de fertilidad, sobre todo en pacientes que son jóvenes, que se realizan con progestágenos y con biopsias seriadas cada 6 meses para ver la resolución de ese cáncer, y luego someter a la paciente a un tratamiento de fertilidad, y al finalizar el embarazo, ahora sí, culminar el tratamiento de la paciente con cáncer de endometrio. Y bueno, pues el seguimiento siempre se realiza de acuerdo a todo tipo de cáncer. Se va a recomendar igual que en todas las pacientes no gestantes. Generalmente los primeros 2 años vamos a tener que estar siguiendo a la paciente súper cerca, cada 3 a 4 meses, con los marcadores tumorales que ahora sí sean requeridos y con los estudios de imagen que ahora sí sean requeridos. Después del segundo año, es decir, desde el tercero al quinto, la vamos a estar viendo de manera semestral, y después del quinto año de manera anual. Y bueno, pues ya para finalizar, el cáncer de mama asociado, perdón, el cáncer asociado al embarazo es una entidad poco común. El principal factor de riesgo es la paridad retrasada. La detección temprana, la estadificación correcta es lo que va a optimizar el resultado oncológico, como siempre, aún en una paciente no gestante. Lo importante de saber es que el aborto no es la solución al cáncer, y la finalidad de proponer el mejor tratamiento a la paciente es para obtener un binomio perfecto, tanto mamá sana como bebé sano. La quimioterapia y la cirugía siempre serán recomendados de mayor instancia en el segundo trimestre, y siempre hay que pensar que hay que tratar a la paciente con las mejores opciones terapéuticas, evidentemente sin olvidar el estado gestal. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta de los... Si pregúntenos algo. Sí, aquí hay. Sí? Pues aquí en el chat, pero no sé si hay alguna pregunta. A que nos escuche. Paciente adolescente, hallazgo transcesárea de tumoración aproximada de 10 centímetros y macroscópicamente es un teratoma. Yo creo que la pregunta es, ¿cuál sería el manejo? Exacto, claro. Bueno, sabemos que los teratomas se van a dividir en dos, en maduros y en inmaduros. Los teratomas maduros no hay que hacerles realmente nada, la resección es el tratamiento, y si después de tener el resultado, que idealmente deberíamos de tener un estudio transoperatorio, independientemente de que estemos o no en la cesárea, pero bueno, si es en una institución o si es una cesárea de urgencia y no tienes un estudio transoperatorio, pues esperaremos el diagnóstico de reporte final, y si se tratase de un teratoma inmaduro, la verdad es que tampoco es tan complejo, porque lo siguiente que tendríamos que hacer es, si no la pudimos estratificar y no sabemos que es un estadio clínico 1A, entonces todos los teratomas inmaduros van a 4 ciclos de quimioterapia con PET. Entonces, pues, prácticamente la paciente con la oforectomía va a estar tratada de manera completa. La única, pero yo tengo una pregunta. Sí. El cáncer de mama te da afectar su pollo, que te das cuenta porque mandaste la patología. Entonces, ¿cómo cambia el pronóstico saber que ese cáncer de mama, esa placenta, fuera la paciente? O sea, no cambia tu ritmo. Que tu estadio clínico va a cambiar, ¿no? O sea, tú estadificas a la paciente de manera inicial, y no, esto es algo importante que quede bien claro, los estadios clínicos no cambian, las enfermedades progresan.
Pero si tú tienes una metástasis a la placenta, tú tienes que tratar a tu paciente como si fuera un estadio clínico 4B, entonces el tratamiento sistémico es más agresivo y hay que valorar dar algunos tratamientos de terapia blanco o algo específico para la paciente, con la finalidad de la sobrevida de la paciente, no para el bebé, ni mucho menos para la placenta, porque como bien dices, pues ya la placenta está afuera. Son súper raros, la verdad es que solamente el 2% hacen metástasis de la placenta, pero sí hay reportes. Creo que eso es todo. Bueno, a nombre del Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, queremos darle a la doctora Jessica Pacheco un presente. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Su constante participación en la práctica. Está muy pesado, no sé si se... Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Y bueno, los esperamos en la siguiente sesión. La siguiente sesión sí va a ser 100% híbrida, la modalidad es híbrida. Vamos a tener un ponente presencial aquí, probablemente pues internacional, cada nacional. Vamos a conectar a España con una doctora y va a llegar para el ponente desde aquí, va a ser de biología. Entonces, en breve haremos llegarles a todos bien el tema de la sesión, el nombre concreto, la hora y la fecha que será los jueves de cada mes. A las 8 estamos haciendo para empezar puntual a las 8:30 la sesión. Y en la siguiente plática sí es como bien importante este tema del horario, porque pues va a ser el horario mexicano aquí, pero la ponente que está en España va a estar con horario español, entonces van a ser más 6 horas. Entonces sí, vamos a ser como más puntuales en la sesión. Muchísimas gracias a todos por venir, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el siguiente día.